el tema. Bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Esto era importante, por eso decidí platicar y anticipar un poco el tema. Bueno, régimen especial del trabajo. Ya habíamos, como mencionado, algunos temas muy similares. ¿Y a qué se refiere esto, verdad? Primero el tema régimen especial del trabajo. Tenemos por norma general que nuestro código de trabajo es el que regula todas las disposiciones relativas al trabajo y la seguridad social, el cual pues es aplicable a todos los trabajadores. Eso es la norma general. Sin embargo, por disposiciones gubernamentales, ya sea por necesidades propias de los trabajadores, por necesidades sociales, se generó un régimen especial. Es decir, dentro de ese normativo general en materia del derecho de trabajo y seguridad social y previsión social, perdón, se estableció un régimen muy especial, basado en características en la prestación de los servicios de cierto grupo de trabajadores. Y entonces nace el régimen especial del trabajo. Y el primero de ellos es trabajo de mujeres y menores. Lo tienen regulado de los artículos 147 al 155 del Código de Trabajo. Y propugna porque el trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones, o estado físico y desarrollo intelectual y moral. De esa cuenta, les explicaba que dentro del normativo en materia del derecho de trabajo y la previsión social, aparece la necesidad de tener un régimen muy especial para un cierto grupo de trabajadores, ¿verdad? En razón del servicio que prestan o de sus distintas condiciones, ¿no? Y entonces, aquí están algunas características del por qué el trabajo de mujeres y los menores tienen un régimen especial. Y aquí se los anoto, especialmente su edad, condiciones o estado físico y desarrollo intelectual y moral. Si vemos el menor de edad, podemos decir, no sé, a los 18 años ya adquirió la madurez. Algunos dicen, no, ni a los 18 años han madurado. Imagínense antes de eso. Y es esa parte en donde los que han analizado estas circunstancias han determinado que a un menor de edad no se le puede dar el mismo trabajo que a un mayor de edad, por lo menos en su minoría de edad. Ya llegando a los 18 años, pues será otra la condición. Pero en este caso, dada su minoría de edad, no es posible compararlo con un trabajador normal, porque su desarrollo intelectual, aunque tenga en apariencia, su minoría no permite asegurar que él haya tenido ese desarrollo intelectual. También su estado físico, ¿verdad? Dado que es menor de edad, entonces no es posible que tenga las mismas condiciones que un trabajo normal. También en el caso de las mujeres, sus condiciones y estado físico pueden generar o han generado la necesidad de que tengan un régimen especial. El capítulo respectivo tiene algunas prohibiciones. Primero, trabajo en lugares insalubres y peligrosos. Ni a una mujer ni a un menor de edad se le puede obligar a trabajar en lugares insalubres y peligrosos. El trabajo nocturno y extraordinario de los menores está prohibido. No pueden trabajar. El trabajo diurno de los menores de edad en lugares de expendio de bebidas alcohólicas. No pueden trabajar menores de edad en esos lugares, ¿verdad? No es recomendable, no es correcto, no se debe de hacer de ninguna manera.
Y el trabajo de los menores de 14 años está totalmente prohibido. Entonces, pero tenemos un convenio internacional sobre la edad mínima del trabajo y dice que a partir de los 16 años pueden contratar su propio trabajo. En cambio, aquí es un poco distinto. En Guatemala, pese que prácticamente se ratificó el convenio, que es una ley entre las partes, ha sido muy condescendiente, diría yo, el Ministerio de Trabajo al continuar aprobando, permitiendo contratos de menores de edad que tengan ya 14 años. Las condiciones de la jornada de los menores es reducción a 1 hora diaria y 6 a la semana, eh, pues siempre para mayores de 14 años. Y reducción de 2 horas diarias y de 12 a la semana en jóvenes que tengan 14 años o menos. Es decir, que nuestro código, nuestra ley permite que sea de esa forma, una edad menor, pero el Ministerio de Trabajo, insisto, no ha realizado las aclaraciones ni la ha emitido las disposiciones para que se cumpla lo establecido en el convenio internacional sobre la edad mínima en el trabajo, que es de 16 años. Condiciones del ingreso a laborar de los menores de edad. ¿Cuáles son esas condiciones? Que el mismo se efectúe en vías de aprendizaje o que tiene la necesidad de apoyar a la economía familiar y pobreza extrema. Me parece que esa es una de las condiciones que se está dando. Siempre creo que si se da son casos muy excepcionales porque en todo caso no declaran la participación de los menores de edad en un centro de trabajo. Si es una empresa formal, sí lo haría, pero hay otras que no lo hacen. Los trabajos que debe realizar deben ser livianos, que se cumpla con la obligatoriedad de la educación, es decir, van a tener que entrar en vías de aprendizaje, como se los anoté en el primer párrafo. ¿Y qué prohibiciones tienen los patronos? Efectuar ofertas de empleo especificando requisitos como, les puse ahí diseño, pero sexo, raza, etnia, hacer distinción entre mujeres casadas y solteras, despedir a mujeres en estado de embarazo y lactancia, son prohibiciones que tienen los patronos. Es decir, son como esas prohibiciones muy especiales que tiene el régimen especial para este sector. En lo que respecta a las mujeres, estas han sido dotadas de esa protección especial, ¿verdad? En aspectos sobre no discriminación de ninguna naturaleza, protegiendo con inamovilidad en el embarazo y la lactancia, otorgando también descansos especiales como el pre y postnatal y la lactancia, así como pagos por tales conceptos, ¿verdad? Incluso la obligación de guarderías infantiles en los centros de trabajo donde presten más de servicio, más de 30 trabajadoras. Entonces, son condiciones y prohibiciones que tiene ese régimen especial de las mujeres, ¿no? De mujeres y menores de edad. Condiciones de ingreso y prohibiciones. Artículos 147 al 155 del Código de Trabajo. ¿Qué actividades van a realizar ustedes? La lectura obligatoria de los artículos 147 y 155 del Código de Trabajo y van a tener que responder algún cuestionamiento que yo les coloco acá. Por ejemplo, dentro del concepto de mujeres embarazadas resulta interesante determinar algunas circunstancias que suceden en torno a su estado. Dentro de ellas, ¿de qué manera se les remunera el descanso pre y postnatal a la trabajadora embarazada? Es algo que tienen que investigar. Las mujeres embarazadas gozan de derecho a inamovilidad por su estado. Entonces, ¿qué debe hacer para gozar ese beneficio? ¿Por cuánto tiempo goza la inamovilidad? ¿Qué sucede si la trabajadora comete faltas al servicio estando gozando de inamovilidad? ¿Puede despedirse? ¿Sí o no? Explique.
En el caso del periodo de lactancia, se estima la posibilidad que ella pueda disponer de un tiempo prudencial para alimentar a su hijo. ¿De qué manera se efectúa este proceso? Son preguntas que ustedes van a responder con la lectura de los artículos 155 del Código de Trabajo. Así es que tómenle fotografía a esta diapositiva. Si me preguntan qué punteo tiene, todo esto entra al examen. Entonces, sí o sí tienen que responder a todo esto. Bueno, supongo que ya tomaron fotografía. Agrícola y ganadero. En el trabajo agrícola y ganadero. Lick, perdone, ¿será que puede regresar a la diapositiva? Póngase pilas, póngase pilas. Ya, gracias, perdón, es que mi teléfono se trabó. Bueno. Trabajo agrícola y ganadero. Este régimen está contemplado desde los artículos 138 al 145. Aclaro aquí, aunque dentro del mismo instrumento y en otros capítulos existen normas exclusivas que regulan las relaciones de estos servidores, porque ya vimos en algún trabajo agrícola y ganadero anteriormente. Trabajadores campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera trabajos propios y habituales de esta. No comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que pertenezcan al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera. Ellos están excluidos de estas normas especiales, de este régimen especial. Aunque existe la figura de los trabajadores mujeres y menores de edad, en este capítulo también se regula el trabajo de los trabajadores coadyuvantes del trabajador campesino. Esto es una norma muy injusta, veo yo, porque en este caso el jefe de familia, eh, eh, pues obviamente crea con el patrono una relación de trabajo, y eso es la teoría. Es decir, llega un trabajador campesino y ofrece sus servicios, pero debe de llevar a su familia, dadas las condiciones de pobreza, y entonces, aunque él esté siendo el principal en el contrato, lamentablemente, para el cumplimiento de las tareas, el salario mínimo del jefe de la familia se obtiene del trabajo conjunto con el padre, con los hijos, con el cónyuge, y lamentablemente no son remunerados. Y entonces se entiende que ellos son coadyuvantes también del trabajo agrícola o campesino que realizan los trabajadores. Por eso les digo que me parece muy injusto, porque en todo caso debieran de ser retribuidos de la manera más justa. ¿Qué van a realizar? Lectura del tema tratando de responder lo siguiente. ¿Quiénes no pueden desempeñar cargos de representantes de patrono en una empresa agrícola? ¿Cuáles son los requisitos para desempeñar el puesto de representantes de patrono? ¿Qué prohibición tienen los patronos respecto al pago de los reclutadores de trabajadores campesinos? ¿Qué obligación se le impone al trabajador campesino previo a trabajar en una empresa? ¿Y qué derechos tienen los trabajadores en cuanto a la necesidad de pernoctar en un lugar de trabajo? Tomen fotografía, por favor.
Supongo que trabajo a domicilio. Pues supongo que han escuchado mucho sobre eso. Está en el artículo 156 del Código de Trabajo. Son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de esto. Es decir, normalmente estos son como un trabajo de obra, ¿verdad? En donde pues les entregan materiales y ellos los van a trabajar en sus hogares, o como claramente lo dice la ley, en el lugar que ellos lo fijen sin necesidad de que estén supervisados. Ese es el trabajo a domicilio. Una aclaración acá donde dice la doctrina está acorde en que el trabajo a domicilio se aparte grandemente de la relación de trabajo, porque eso es lo que provoca. Especialmente se discute si sobre este tipo de trabajo es una actividad libre, por el contrario, es subordinada. Es decir, no se sabe exactamente por dónde es, principalmente porque si la ley establece que no van a tener la dirección inmediata, entonces pues podría considerarse que es una actividad libre y no ese trabajo subordinado. Y entonces desde hace muchos años se estuvo discutiendo por la extensión del derecho de trabajo a estos trabajadores a domicilio y vino a constituir uno de los ejemplos más notables del triunfo de la teoría que postula el derecho de trabajo como un derecho de clase trabajadora. Y entonces, en esta última teoría prevalece que en cuanto a esta modalidad de trabajo reúne las características de un contrato para obra determinada, con la desventaja para el trabajador de que por el encubrimiento de la relación laboral se ve privado de la tutela y prestaciones que reconoce la legislación general. Mayor aún cuando se establece que si 10 o más trabajadores solicitan un lugar de trabajo, hasta ese momento se le otorgan las condiciones de trabajadores de la empresa. En realidad, lo que se trata o lo que trato de decir en este párrafo, que lo elaboré un poco extenso y esa es la característica de casi de todas estas diapositivas, en cuanto al régimen especial, está lo relacionado que es mucho su contenido y mucha discusión, porque si es trabajo a domicilio, ellos vienen y se van a trabajar a sus hogares esencialmente, no tienen la supervisión y ellos pues van a entregar el producto en el tiempo que ellos lo estimen necesario, no van a tener la presión, lo entregan y cobran. Dependerá de cada trabajador, la agilidad en el que trabaje para poder hacer la entrega de su producto y el cobro correspondiente de sus servicios, ¿verdad? Muchos trabajadores lo utilizan esta modalidad, dado que a veces tienen hijos, ¿verdad? Y no tienen quien los cuide y prefieren una condición de esta naturaleza, entonces les permite el cuidado de sus hijos, estar al tanto con él, y entonces pues hacen el trabajo en sus hogares, ¿no? Pero ahí es donde viene la discusión acerca de cómo la tutela del derecho de trabajo no ha entrado a la protección de todos estos trabajadores, dado que al final de cuentas son trabajadores, ¿verdad? Entonces debiera de buscarse esa posibilidad en el que ellos tengan la protección completa, ¿verdad? Y que ha sido esa una desventaja que han tenido los trabajadores, ¿verdad? Dado que solamente se convertirían en trabajadores normales hasta que cuenten, digamos, que sean 10 o más trabajadores que estén a domicilio, entonces ya el empleador está obligado a darles un lugar de trabajo. Es hasta ese momento en que se convierten en trabajadores normales sujetos a una subordinación. En el código establece que los trabajos defectuosos o el evidente deterioro de materiales autorizan al patrono para retener hasta la 10ª parte del salario que perciben los trabajadores a domicilio, mientras se discuten y declaran las responsabilidades. Es decir, si el trabajo está mal hecho, el, el empleador tiene el derecho de retener la 10ª parte. Las retribuciones de los trabajadores a domicilio deben ser canceladas por entregas de labor por periodos no mayores de una semana y en ningún caso pueden ser inferiores
a los que se paguen por iguales horas en la localidad o a los salarios que correspondan a aquellos que sí trabajan dentro del taller o fábrica del patrón. Eh, una ironía les coloco aquí de la clase trabajadora, en el último párrafo del artículo 160 del Código de Trabajo establece que el patrono a quien 10 o más trabajadores a domicilio le soliciten local para sus labores está obligado a proporcionar, quedando en este caso dichos trabajadores como laborantes de la empresa, que es el análisis que hicimos hace un momentito, ¿verdad? Pero lamentablemente queda siempre sujeto al requerimiento de los trabajadores. Este tipo de trabajo constituye una justificación de trabajo muy desprotegido, de mayor explotación, seguramente, reduce el costo del capital en crecimiento del salario, ya que elude los beneficios y la tutela de las normas generales de trabajo. Excepción claramente establecida en la parte final del segundo párrafo del artículo 156. Entonces, lamentablemente es una manera que todavía se sigue utilizando y queda el trabajador muy desprotegido. Por supuesto, pues explico que para ciertos trabajadores es realmente muy importante porque quedan al cuidado de sus hijos. Muchas veces por eso es que lo hacen. Y por supuesto que hay trabajadores que les gusta estar en su casa, no quieren ir a ninguna empresa, solo quieren ir a recoger trabajo, que es más que todo trabajo de obra. Actividad de lectura de 156 al 160 y obtener 10 preguntas sobre el tema. Trabajo a domicilio, 10 preguntas sobre este tema. Aquí cambió un poco la tarea, si se dieron cuenta. Entonces, 10 preguntas sobre este tema, tienen que leerlo y sacar 10 preguntas. ¿Cómo vamos con el tiempo? No se nos pasa. En 10 minutos, nos alcanza para otro tema. Trabajo de transporte. Empieza desde el artículo 167 del Código de Trabajo y encontramos que este artículo lo regula el trabajo de transporte como los trabajadores de transporte, que son los que sirven en un vehículo que realiza la conducción de carga de pasajeros o de una u otra, sea por tierra y por aire. Que sea por tierra o aire se conoce como trabajo de transporte. Bueno, generaliza la palabra trabajadores de transporte que sirven. Esto es, no solo a los que conducen, lo que da como resultado de que el alcance de esta norma sea más amplio y se incluyan en ella todos los que participan en la conducción y no solo los que manejan el transporte. Entonces dice, trabajadores de transporte, no dice los choferes, ¿verdad? Como claramente lo dispone esta norma. Entonces entendemos que son todas las personas que laboran en una empresa de transporte y que pues son coadyuvantes, ¿verdad? Entonces todos ellos se les conoce como un trabajo como trabajo de transporte. Se estipula que no pueden ser trabajadores del transporte quienes no posean las calidades necesarias de acuerdo con las leyes aplicables. Tales calidades se declara aquí que es referente a la edad, aptitudes físicas y psicológicas. El segundo párrafo de este artículo 168 contiene una causa justa para que el patrono dé por terminado los contratos de trabajo y es la misma contenida en el inciso C del artículo 64, relativa a la prohibición de conducirse en estado de embriaguez o bajo efectos de drogas o estupefacientes. Entonces, a pesar de que está contenido en el 64, es una obligación, aquí ya es una prohibición y como consecuencia, entonces se vuelve causal de despido porque ya la norma lo está regulando como una prohibición. El 169 se refiere al reglamento que debe dictarse para ese tipo de trabajo, relacionado con las jornadas de los trabajadores,
hay que remitir este reglamento que determina los trabajos no sujetos a las limitaciones de jornada ordinaria contenido en el Acuerdo Ministerial 346. En este artículo, los trabajadores a bordo que laboren en forma discontinua o deban permanecer a bordo para seguridad de la nave y de los pasajeros, tales como ingenieros, jefes, contadores, telégrafos, etcétera, no están sujetos a la jornada ordinaria. Sin embargo, como no es posible crear jornadas de trabajo agotadoras, se contradice con el derecho de trabajo. Pero el artículo 3 aclara que en ningún caso pueden ser obligados a trabajar más de 12 horas diarias. Es decir, no están sujetos a la jornada ordinaria de trabajo según el acuerdo presidencial 346, pero tampoco deben de ser jornadas extenuantes, ¿verdad? Sino que un máximo de 12 horas, que es el límite. Muy bien. Trabajo doméstico. El Código de Trabajo en el artículo 161 le define como trabajadores domésticos los que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseo, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular que no importen lucro o impliquen lucro o negocio para el patrón. De la propia definición, en su parte final, se puede apreciar el encubrimiento que se le da a esta relación laboral, pues en ninguna relación laboral donde se pague salario puede dejar de haber un lucro para el patrón, sea de manera directa o indirecta. Este es un comentario, ¿verdad? Porque lo que tratan de decir los detractores de este sistema es que no puede existir la falta de lucro en este tipo de relación, porque, por ejemplo, en el caso que ellos plantean es, por ejemplo, si ustedes tuvieran una persona que les hace el aseo, pues definitivamente esta persona les va a permitir a ustedes, nos permite a nosotros que nos dediquemos a otras acciones, porque vamos a encontrar nuestro hogar limpio, bien aseado, ¿verdad? Y pues definitivamente si lo hiciéramos nosotros, pues implicaría cansancio, y ese cansancio pues podría redundar en el negocio, en el trabajo, y entonces a esto se refiere, que siempre hay una ganancia para alguien, ¿verdad? Entonces, dado que en el artículo 161 establece que no importe o no implique lucro o negocio para el patrono. Se ha entendido entonces que debe ser textualmente un negocio, ¿verdad? Si es un negocio no puede ser trabajo doméstico. Y por ejemplo, si a las personas que echan las tortillas, ¿verdad? Que han visto que son jornadas extenuantes, y habrá que preguntar, ¿verdad? ¿Qué salario tienen? Yo dudo que ni siquiera el salario mínimo tienen, porque nosotros somos principalmente culpables, porque cuando decimos, pues, como la tortilla, si nos dicen 4 porque estás, qué bueno, pero mira, hostias nos diste, ¿verdad? Peleamos. ¿Y dónde está la ganancia ahí? Entonces yo dudo que les paguen el salario mínimo, pero eh, esos son casos que deberían ser trabajadores normales, pero al parecer utilizan esos sistemas. Y vean que ese trabajo no está sujeto a horario ni a limitaciones de jornada de trabajo, otorgando únicamente aquellos los discriminatorios derechos siguientes, ¿verdad? Descanso absoluto mínimo de 10 horas diarias. Se imaginen, descanso diario obligatorio mínimo de 10 horas diarias, las que deben de ser nocturnas y 2 para las comidas. Entonces, 8 para dormir y 2 horas para las comidas. Y el resto, imagínense, a trabajar, ¿verdad? Los domingos y feriados citados por el Código de Trabajo deben gozar de un descanso remunerado adicional de 6 horas. Los casos de enfermedad que surgen se rigen, se rigen por las normas contenidas en el artículo 165 de este código, donde se encuentran obligaciones de ayudar al financiamiento
de las enfermedades del trabajador, incluso costear los gastos para su fallecimiento. Se establece también la facultad de dar por terminado el contrato cuando surge enfermedad que no sea leve, que incapacite por más de una semana a razón de un mes de salario por cada año. Pero siempre que no sea leve, que incapacite por más de una semana a razón de mes de salario por cada año. Pero siempre que no exceda de 4 meses. Es también causa justa para el despido la falta de respeto, un maltrato notorio. Y al igual que para el trabajo agropecuario, el contrato de estos laborantes puede hacerse en forma verbal. Entonces, la característica de ambos regímenes de trabajo agrícola o ganadero y el doméstico que se puede suscribir verbalmente. Bueno, hasta aquí nos quedamos en trabajo de aprendizaje. Concluimos con el trabajo doméstico y vamos a continuar y vamos a dar el espacio a la próxima clase para preguntas y respuestas. Entonces, nos vemos para el día miércoles y sigan practicando ingresar a Moodle en tanto yo les tengo otra información.